de Pablo a los Corintios. Amén. Vamos a buscarlo del versículo 7 al 14. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Amén. Aleluya. La bendita palabra de Dios dice así, bajo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de misericordia, nuevamente nos acercamos ante el trono de tu gracia, agradecidos, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, y darnos en esta mañana el privilegio de poder estar aquí en tu casa de oración, Señor, suplicándote, Espíritu Santo, que seas tú guiando, Señor amado, mis labios, que las palabras que broten, Señor amado, a través de mi boca sean guiadas por ti, Señor. Y los instrumentos, Señor, que en este día también te place usar, Señor amado, para edificación de la iglesia, Señor, seas tú, Señor amado, usándoles también para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser tan misericordioso con nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. Cuán bueno, ¿verdad?, es Dios para con nosotros. Que cada día, mis amados hermanos, Él nos muestra su senda. Amén. El Señor nos muestra su camino para que así, mis amados hermanos, podamos transitar por él, a fin de que no nos desviemos ni a un lado ni al otro, sino que realmente nos conduzcamos bajo la guía de su Santo Espíritu. Amén. Recordando un poquito, mis amados hermanos, en esta misma carta de Pablo a los Corintios, en el versículo del capítulo 3, en el versículo 1, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Vemos, mis amados hermanos, lo importante, como lo acaba de recordar nuestro hermano pastor, que es el amor. Amén. Y no es un amor cualquiera, no es un amor que se encuentra a la vuelta de la esquina, es el amor que proviene de Dios, es el amor ágape, es el amor, mis amados hermanos, el cual Dios nos enseña y lo derrama sobre nuestras vidas cuando reconocemos a Cristo Jesús, a su único Hijo amado, como nuestro único y suficiente Salvador personal. El Espíritu Santo hace morada en nosotros y ese amor, esa cualidad tan preciosa que viene de Él, es puesta en nuestras vidas, es derramada sobre todo nuestro ser, a fin de que, mis hermanos, a fin de que sea formado en nuestras vidas el carácter de Cristo. Amén. Amén. Porque Cristo, cuando Cristo entregó su vida, fue por amor, mis amados hermanos. Y eso es lo que usted y yo cada día debemos manifestar en nosotros, el amor de Dios. Y Pablo no es que le está recriminando a los hermanos por dejar manifestar los dones del Espíritu Santo en la iglesia, sino en la forma en que lamentablemente ellos la estaban haciendo, de una manera errada, de una manera equivocada, mis amados hermanos. Vemos que aún proveniendo de Dios, al no saber usarlas, al no sabernos, dejarnos conducir bien por lo que Dios nos enseña, ¿a través de qué? De su bendita y gloriosa palabra, donde muchos, lamentablemente, o algunos o pocos, la toman como
como un libro anticuado, creo que nos ha dicho así el hermano pastor, como algo que obsoleto, como que algo que ya no tiene valor. Y es aquí en su palabra, mis hermanos, donde Dios nos enseña a cómo nosotros darle un buen uso a lo que Él da a nuestras vidas, a esos regalos preciosos como son los dones espirituales. Donde aquí estos hermanos no estaban manifestando la presencia de Dios a través del don de lenguas. No estaban manifestando la presencia del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, sino lo estaban haciendo para su ego, para su orgullo, para satisfacer sus deseos carnales, de prepotencia, de arrogancia, de jactancia, mis hermanos. Y aquí Pablo, mis hermanos, nos habla y nos enseña de cómo debemos nosotros realmente darle libertad al Espíritu Santo a través de esos dones preciosos. Amén. El cual se le ha colocado como título a esta clase del día de hoy, del 1 Corintios capítulo 14, desde el 7 al 14, la importancia de entender el mensaje. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y se ha dividido en 3 partes, la cual la primera de ellas, mis hermanos, lleva por título, tanto un ministro sin amor como un mensaje sin sentido no llegan a ningún lado, mis hermanos. Y eso lo podemos ver desde los versículos desde el 7 al 9, mis hermanos. Vemos aquí que si nosotros dejamos manifestar ese don de lenguas, ciertamente va a traer edificación para el que está hablando en lenguas, pero no va a traer edificación a la iglesia, ¿ok? Y la idea es que sea edificada toda la iglesia, porque todos formamos parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, no aislado, un solo cuerpo, amén. Gloria al Señor. Entonces, si solamente se manifiesta allí el don de lengua, mis hermanos, eso vienen a ser palabras vanas, ¿ok? Sin sentido, como esos instrumentos musicales. Solamente producirían entonces ruido, sonido. Fíjense que tanto así, mis hermanos, que hoy en día esos instrumentos musicales que se mencionan aquí en la palabra de Dios suenan en armonía, ¿verdad? Hay que estudiarlos. ¿Para qué? Para que produzcan melodía. Si usted agarra uno de esos instrumentos y empieza a soplarlo, empieza a tocarlo, lo que va a causar es ruido, no va a causar, no va a traer, ¿cómo se dice?, sonidos agradables a nuestro oído, sino solamente algo, una bulla, un eco, por decirlo de alguna manera, mis hermanos. Y asimismo, cuando un ministro, mis hermanos, enseña sin amor y un mensaje que no se entiende, mis hermanos, esto no va a traer edificación para la iglesia. No trae el propósito por el cual Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos de parte de Él en su casa preciosa. Y vemos, mis hermanos, que esta enseñanza que está dando Pablo aparece también reflejada en la palabra de Dios, amén. El cual les voy a invitar a estar buscando el libro de Daniel, capítulo 5. Y vamos a leerlo, mis amados hermanos. Daniel capítulo 5. Gloria al Señor. Desde el versículo 5 al 7. Voy a estar leyendo mi amada hermana. Como no tenemos ahorita Daniel capítulo 5 del versículo 5 al 7, por favor. Dice así la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos. El Señor nos siga bendiciendo. Amén. Dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos
y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Ah? Gloria a Dios, amén. Vemos la visión, no fue un sueño, mis hermanos, no fue un éxtasis, fue algo real, fue algo palpable que tuvo allí el rey, mis hermanos. Una visión maravillosa, una visión tremenda. Ver la mano de Dios, escribir unas palabras sobre una pared. Tanto así como lo acaba de leer nuestra hermana, que las canillas de ese hombre temblaban, mis hermanos. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema que se le presentaba allí al rey? No entendía lo que estaba escrito en esa pared. Tanto así, mis hermanos, que era su preocupación, su angustia, que él tuvo que llamar a todos sus sabios, a todos sus entendidos, a los chapuceros, a todos, mis hermanos, al que fumaba tabaco, para que le interpretara aquel mensaje. Tanto así, mis hermanos, que había en su corazón aquella inquietud que él ofreció hasta la mitad de su reino con tal de entender lo que estaba allí escrito, mis hermanos. Es lo que Pablo quiere hacer ver a los hermanos de Corinto. La importancia de saber el mensaje. No solamente es hablar en lengua, mis hermanos, que de eso suena bien, suena bonito, pero que a la verdad no trae edificación sin una debida interpretación. Este rey, mis hermanos, vemos algo tan maravilloso que Dios le permitió observar, ver, pero que necesitaba interpretación para poder saber de qué se trataba aquel mensaje. Entonces vemos, mis hermanos, que puede uno escuchar en la iglesia a muchos hermanos, a pocos hermanos, a un hermano hablar en lenguas. Pero si no hay una debida interpretación, eso no va a traer edificación para el pueblo. La persona que venga a la iglesia y tal vez por primera vez o de visita, y tal vez en ese culto solamente hay manifestación del Espíritu Santo a través de hablar en lenguas, no va a traer sobre su vida edificación. No va a haber un mensaje que le hable a su vida de una manera en particular. Y sabe que yo en una oportunidad, y lo digo con tristeza, con dolor, traté de aclararle a esa persona lo que tal vez estaba ocurrió en aquel culto, donde se estaba haciendo, imagínense, hermano, al aire libre. Un culto, no sé si le llamarán de calle. Yo sé que fue una vigilia, porque fue en la noche. Y cuando bajo donde yo vivo, hay un cerrito donde se ve un terrenito plano. Y estaban comentando los vecinos: oye, ¿viste el escándalo que tenían los evangélicos anoche? No me dejaron dormir. Así lo dijeron, eso parecía una broma de brujería, de santería, porque eso es lo que hablaban, unas puras cosas locas. Hablaban unas cosas que ni se entendían. Y eso, oye, mis hermanos, porque buscan de echar, como se dice, todo en un mismo saco. Entonces lo que traté de hablarle, no, amor, pudo haber sido que se manifestó allí en medio del culto alguna persona con un demonio, y bueno, Dios, pero toda la noche hablando cosas raras ahí que... Yo, bueno, no, solamente hasta allí puede, como se dice, pero vemos, mis hermanos, que no trae, por más que venga de Dios, algo tan glorioso y maravilloso como es el hablar en lengua, o como este rey, mis hermanos, esta visión, si no había una debida interpretación, un mensaje que pudiera él saber a qué se refería,
De allí no pasaba. Y Dios cuando hace las cosas, mis hermanos, es con un propósito. Primeramente para la gloria de su nombre. Y, por supuesto, para bendición, para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, mi hermano, nuestro hermano pastor, amén. Gloria a Dios. Dios. Hermano. Tal vez sea casual, ¿no? Tal vez sea casual, pero le prestó atención a la lectura de Daniel. ¿Qué dice Daniel que le iban a dar al que interpretara la lectura? ¿Qué puesto en el reino le iban a reconocer? El tercer puesto. El tercero, ¿no? Diría, bueno, tal vez, seguramente tenía su razón para ofrecer el tercero cuando casi siempre se ofrecía el segundo. Cuando un rey quería hacer un ofrecimiento decía, el que conceda esto le daré la mitad del reino y será después de mí. Pero aquí es extraño que le ofrece él tercer lugar. Tercer lugar. En el orden que nosotros entendemos de Dios, ¿quién ocupa el tercer lugar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que pudiéramos entender que él no lo hacía con esa intención, pero la Escritura nos está diciendo que el que iba a dar la interpretación era el tercero, la tercera persona. En Corintios, ¿quién da la interpretación de lengua? La tercera persona de la Trinidad. Él es el encargado de darnos el entendimiento cuando está al hablar en lengua. Como bien dice mi hermano, y aquí Pablo está haciendo el hincapié, de parte nuestra debería haber un esfuerzo para que todo mensaje que se da en la iglesia sea entendido. Hermano, van a haber momentos en que no va a ser así. Van a haber momentos en que a Dios le place que se hable una lengua y para yo poder saber si hay interpretación o no, van a haber momentos en que se hable lengua. Pablo no está sacando el hablar en lengua y diciendo no se hable para nada lengua en la iglesia. Pablo está diciendo no se hable lengua todo el tiempo. Pablo se está diciendo désele su justa medida. Venimos, hermano Pedro. Dios le demos su justa medida al hablar en lengua. Y si hay interpretación, siga la lengua para que sea interpretada. Y si no hay interpretación, bájale volumen. Amén. Entendamos ese calle. Ese calle no es un callar total, es bájale volumen. Porque dice calle y hable para sí. Está diciendo calles en cuanto a no le habla a todos. Baje el volumen para que hable solamente él con el Señor. Con Dios. Ahí creo que estamos bien. La locura de hoy en día que está diciendo mi hermano. Usted puede ir para un culto donde está un predicador no hablando en lengua. Predicando. Y usted dice, ay hermano, entonces ahí sí están obedeciendo a Pablo. Hermano, esto es una locura. Resulta que usted va a ir a un mensaje donde está un predicador hablando en español, pero de tal forma no se entiende. Que usted no entiende. Unos ronquidos, un desespero, unos gritos, un tono, un pegado al micrófono, una corneta que casi se revienta, que uno casi que quiere ir a auxiliar a la pobre corneta. Y unos hermanos reaccionando. Y usted les dice, hermano, ¿qué fue el mensaje? No sé, hermano, pero eso fue tremendo. Tremendo. Entonces un mensaje en español presentado de tal forma intencional de que no se entienda lo que se está dando. Porque si usted pega ese grito, si usted toma ese tono que da terror, porque pareciera más un demonio al micrófono que un predicador, hermano, ni siquiera lo que conocemos el pasaje que se está predicando, terminamos entendiendo lo que se está diciendo. ¿Cuánto más alguien que no conoce la Biblia va a entender? Ay, hermano, pero la idea no es que entienda, es que el fuego del Espíritu lo agarre. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, para yo ser edificado, yo debería procurar que el mensaje sea entendible. 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 Ese es el mensaje. Así que cuando usted ve esos mensajes, ay hermano, tremendo culto. Y usted ve esos evangelistas que hoy están promocionando como evangelistas de fuego, a los que prácticamente no se le entiende nada y lo que dan es miedo con el tono que usan, que se usa en
a los que les gusta el rock pesado le llaman a ese exactamente igual. A ese tono le llaman tono gutural. Gutural es algo macabro. Y que se esté trayendo de ese tipo, en donde los cantantes de rock usan para causar un temor emocional, que hoy lo esté usando un predicador. Dios te va a bendecir esta vida. Y usted, en vez de escuchar bendición, usted casi que está escuchando de verdad fuego. Pero fuego consumidor. No. Que lo hagan. Ay, que esos son los evangelistas que más siguen. Esos son los evangelistas que más avanzan. Esos son los que están buscando hoy en día. Eso sí, tal vez sí es verdad. Lamentablemente es verdad. Son los evangelistas que más están invitando. Y dice, ahí no se le duerme nadie. No, hermano, ahí es difícil que alguien se duerma. Es verdad. Es verdad. Es difícil que alguien se duerma. Pero no edifica la iglesia. Es un espectáculo emocional donde realmente la persona no recibe la palabra que edifica, sino una experiencia sensorial y espiritual, casi que mística, pero no recibe de parte de Dios la palabra con un mensaje que va a producir un fruto y una obra. Dice la palabra que ella va cargada de parte de Dios para cumplir el propósito. Pero si la palabra no se entiende, ¿qué puede pasar? Entonces, ninguno de mis hermanos jóvenes, ojo, ahora aquí vamos a la otra parte. Sí es bueno que procuremos y aprendamos a dar un mensaje apasionado. Hermano, qué bueno es escuchar a un predicador que cuando está predicando la palabra, la predica con pasión, con esmero, que trata que el mensaje quede claro, que si el mensaje es de juicio, él hable con el tono de juicio, porque viene de parte del Señor. Que si el mensaje es promesa, que él hable con certeza, porque es una promesa de Dios. Usted se imagina que alguien diga, hermano, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Dios responde, hermano. Dios responde. Entonces dice, ay, hermano, si me lo está dando en ese tono, yo creo que va a responder como cuando uno le hace una petición al gobierno. ¿Verdad? Entonces, oye, yo estoy dando una palabra de parte de Dios que quiero que llegue con certeza para que le dé al hermano convicción. Bueno, ahí de vez en cuando un crítico hace falta. Y hace falta ponerle pasión y ponerle esmero. Y Dios bendiga a aquellos evangelistas que lo hacen de esa manera, pero sin caer en el extremo de hacer del culto una continua gritería. Es más, cuando usted usa un tono muy normal, muy mesurado, y en algún momento usted eleva el tono, los hermanos dicen, ay, ay, es lo importante. Usted recibe ese momento. Pero si usted todo el tiempo está gritando, es como la madre que todo el tiempo le grita al muchacho, y hay un momento que el muchacho dice, tranquila ahí, ella habla así. Y puede estar molesta y el muchacho no le hace caso, le dice, tu mamá como, nada, tranquila, eso todo el tiempo habla así. Esa es la forma de ser de ella. Ya la persona pierde ese recurso. Entendamos el apóstol Pablo, ese mensaje debe ser entendible, que se pueda apasionar, sí, hermano, a veces la predicación necesita y le ayuda algo de pasión, pero no nos confundamos con lo que está pasando en la iglesia hoy en día. No hagamos de un mensaje entendible un mensaje que no se entiende. Lo contrario, yo debo tomar un mensaje complejo y hacerlo lo más sencillo de comprender a la persona para que la palabra haga el efecto. El efecto no lo va a hacer el miedo que yo le voy a meter a la gente. El efecto lo va a hacer la palabra cuando entre en el corazón y el Espíritu Santo haga en ese corazón lo que Él tiene que hacer. ¿Cuál es mi tarea como predicador? Que esa palabra se entienda. Yo sembré, vendrá otro que regará y reafirmará, pero al final de cuentas, el que trae la interpretación, el que puede revelar el mensaje profundo, es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Amén. Mi hermano José Gregorio, hermana Jacqueline. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Habla, hermano. Esto verdad, para los entendidos, cuando esto más que todo, bueno, en particular diría que afecta a los visitantes y a los nuevos creyentes.
Yo cuando estaba en los primeros pasos del Señor, sabes que uno, los primeros pasos, uno, wow, y me invitaban a vivir y yo iba. Hermano, a mí me daba era miedo. Esas primeras experiencias que iba, yo recibí era ese temor, gracias a Dios que me permitió seguir. Pero yo veía eso y yo no entendía, yo más bien me asustaba. Digo, oye, este está poseído este hombre, esta mujer, ¿ves? Esa cosa, o a veces se ponían a hablar y uno quiere, tampoco entiende. Entonces, es importante que eso se maneje, es importante saberlo para no cometer y caer en el error que hacen algunos, que por buscar quizás también popularidad, como dijo el pastor, que son los que más llaman porque la gente le gusta eso, porque creo que la naturaleza humana le da a uno el show, la gente llama la atención a una persona, un show, entonces van y ven eso, entonces siguen eso. Dios le bendiga, mi Amén, hermana Jacqueline. Hermano, Dios me le bendiga. Amén. Voy a aportar este pasaje, mi hermano, con su permiso. De 1 Corintios capítulo 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una de las cosas, mi hermano, que yo he logrado ver a lo largo de los años que mi Dios me tiene por su misericordia en sus caminos, es ese asunto que usted mencionó acerca de ese punto que usted dice que estaban hablando en lenguas y eso. Hermano, nosotros debemos entender que para las personas de afuera, los que no tienen conocimiento, esas cosas le parecen locura. Nosotros que ya conocemos al Señor y Dios nos está enseñando, debemos ser entendidos y tratar de ese tipo de cosas, de esas manifestaciones del Señor, de él hablar en lengua en la iglesia, porque afuera eso en realidad no edifica, más bien da lugar a que la gente hable lo que no tiene. He visto lamentablemente hermanos, hermanas que en una visita dan rienda suelta al hablar en lengua a inconversos y en realidad, hermano, lo que pienso yo, me corrige mi hermano, me corrige usted, que eso, lejos de ser de edificación para la persona inconversa, viene a ser como de tropiezo, porque lo primero que va a pensar es, está loco, está loca, porque no entiende. ¿Sí? Me corrige mi hermano, entonces Dios me lo bendiga. Amén. Hermana Gloria. Que el Señor continúe bendiciendo a todos mis hermanos. Amén. Amén. Así como dice el hermano pastor, y acaba de decir mi hermana Jacqueline, el hablar en lengua y esas manifestaciones deben ser dentro de la casa del Señor. Por lo menos el hermano pastor que coloca ya un canal, amado hermano, en República Dominicana. Créalo, amado hermano, que yo no quisiera que diga, porque a mí en mi carne siento miedo. ¿Por qué? Porque para mí ese no es Espíritu Santo. Porque no es posible que salgan a la calle, en plena calle, hermano, eso no es de la congregación, en la calle, lanzando golpes al aire, brincos al aire, golpeando, peleando, una cosa, hablando en lengua, haciendo unas barbaridades, así, da miedo. Y el que está dirigiendo aquello, como dice el hermano pastor, un ronquido, amado, que para mí eso no es Espíritu Santo, no. Lo que está sirviendo, como dice mi hermana Jacqueline, el hombre natural, mi hermano San Gregorio, eso es locura para ellos, es tropiezo lo que están haciendo, para que vengan verdaderamente a los pies de Cristo. Si van a salir a la calle, salgan y den un mensaje que se oiga, que entiendan, que el Señor los está llamando, que salgan de las tinieblas a la luz, pero no aquello, hermano, eso es un desastre lo que es. Bueno, allá en República Dominicana, ellos dicen que andan bien, ellos están bien con Dios, y como dice el hermano pastor, eso es lo que está arropando hoy en día las iglesias, esas manifestaciones. Para mí eso no es el Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y esas las cosas decentemente con orden. Él no forma esos escándalos, eso es lo golpes al aire, golpeando, pateando, picando, dando volteretas en el piso, hermano, y estirando las piernas así, hermano, que es eso. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a discernir qué es lo que es de Él y qué es lo que no es de Él. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Entonces, fíjense, hermano, si es dentro de la iglesia, donde Pablo está diciendo que si solamente se está hablando en lengua, ¿verdad? Procure entonces el hermano hablar para sí, para con Dios. Ahora imagínense hacerlo fuera donde lamentablemente las personas están sin Dios, que no tienen discernimiento de las cosas de Dios. Amén. Entonces
Entonces vemos aquí como Pablo está tratando aquí de ayudar a los hermanos a entender estas cosas a fin de hacer las cosas como Dios las ordena, como Dios las manda. Amén. Otro ejemplo, mis amados hermanos, que podemos conseguir con respecto a esto es en el libro de Génesis, capítulo 41, del versículo 1 al 8. Otro caso donde no se logró entender a primera instancia lo que aconteció allí. Amén. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 41 del versículo 1 al 8. Amén, amada hermana. Amén, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. ¿Está ahí, hermano? Hasta el 8. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Amén. Otro caso, ¿verdad? Donde esta vez no fue una visión, esta vez fue un sueño. Así serían los granos que se lanzó el faraón ese día, esa tarde, ¿verdad? Así sería la chicharronada que se mandó ese hombre que tuvo sueño. No, mis hermanos. Era un sueño que venía de parte de ¿quién? De parte de Dios, mis amados hermanos. Un sueño que lo inquietó, un sueño que lo preocupó, el cual, a pesar de que él lo había soñado, no lo podía entender, no lo podía interpretar. Tanto así que tuvo que llamar otra vez a los brujos, a los supuestos sabios, mis amados hermanos, como hoy en día lamentablemente hay algunos que se creen súper sabios, ¿verdad? Y hablan cosas así, que se las quieren saber todas, y hablan cosas a las cuales no aparecen reflejadas en la palabra de Dios. Y vemos aquí la inquietud de este hombre, tanto así que el sueño se lo sabía de cabo a rabo, se lo sabía por completo, mis hermanos. Y estoy seguro que no fue una sola vez, porque si llamó cualquier cantidad de brujos, cualquier cantidad de magos, tuvo que contarle por lo menos hasta ver cuál de ellos lograba darle la interpretación. Y ninguno de ellos, mis hermanos, pudo darle el mensaje de aquel sueño, la interpretación de aquel sueño, hasta que llegó un hombre de Dios llamado José, el cual le dio la interpretación, mis hermanos. Entonces vemos la importancia, como Pablo allí refleja allí la importancia, mis hermanos, que la iglesia, para poder ser edificada, para que la iglesia pueda mantenerse, como se dice, entendida, los mensajes deben ser claros, entendibles, mis amados hermanos. Y para ello en nosotros tiene que haber ¿qué? Humildad. En nosotros tiene que haber, mis amados hermanos, sencillez de corazón. Que realmente, mis hermanos, como Pablo, que todos sus conocimientos los echó a un lado, porque ninguno de esos de lo que él tenía, de lo que había adquirido a los pies de Gamaliel, no le hicieron ver, no le hicieron reconocer a Cristo Jesús como el Salvador, mis amados hermanos. Entonces vemos la importancia que hay, mis hermanos, cuando un mensaje
debe ser entendible, mis hermanos, y que realmente nosotros estamos prestos, por supuesto, a recibirlo con humildad, con amor, para aceptarlo y así, mis amados hermanos, poder ir en edificación, ir en crecimiento espiritual para la gloria de Dios, mis amados hermanos. Porque lamentablemente hoy en día hay unos que se creen súper, como dice mis hermanos por allí, se creen súper saiyajines, que hoy en día dan unos mensajes, mis hermanos, que uno busca en la Biblia, lo poco que uno lee, pero oye, pero en ese, bueno, en aquel domingo que yo no vine ese día, que estaba yo enfermo, pero no aparece por ningún lado. Lo busco y no aparece porque no está, mis hermanos. Mensajes que lamentablemente hoy en día están dando que no tienen nada que ver con la palabra del Señor y que alejan cada día más a las personas del camino del Señor. Y aún en este caso, mis amados hermanos, dentro de la iglesia vemos aquí que si hay un mensaje y no tiene interpretación, eso no va a traer edificación a la iglesia. Vemos aquí, mi hermano pastor, nuevamente con nosotros. Amén. Hermano, para que lo tengamos claro y no nos confundamos. El Evangelio no es un sistema de enseñanza intelectual. El Evangelio no es el producto de manejar mucho conocimiento y nutrirnos intelectualmente. Hermano, yo he crecido mucho. ¿Por qué? Porque yo he aprendido mucho. El Evangelio no es eso. El Evangelio es un mensaje espiritual. ¿Sabemos eso? Entonces, ¿pero por qué tengo que yo esforzarme a que el mensaje sea entendible si al final de cuentas el mensaje es espiritual? Gracias, hermano. Porque el público que escucha no está también en el espíritu, porque esas son personas que tienen que entender lo que le están diciendo. Esa es mi parte. Esa es mi parte. Y Dios me mandó a que mi parte fuera así. Usted va a ir y va a hacer el mejor esfuerzo como si dependiera de usted. Usted va a hacer humanamente su esfuerzo por predicar un mensaje entendible y convincente. Pero nunca el Evangelio es el resultado de alguien que convenció a otro. ¿Qué es el Evangelio? Cuando alguien llega al Señor, ¿qué ocurre? ¿Lo convencieron? El Espíritu Santo es el que convence. ¿Mana Jenny? Creo que hay un ejemplo en la Biblia donde Jesús le explicaba al pueblo de manera en aquello, por ejemplo, si trabajaban en un campo, él tomaba esa figura y les daba un mensaje. Él hacía el mensaje sencillo, en parábola. Entonces, él le deja exponer el mensaje lo más sencillo posible. Pero el que puede revelar el contenido de ese mensaje, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Usted va a hablar en lengua sencilla, usted lo va a poner con manzanita, usted lo va a poner y lo va a mostrar los dedos, va a contar con los dedos. Pero por más sencillo que usted lo haga, si Dios no se le revela a esa persona, no la va a entender. Y es 1 Corintios, el capítulo 2, hermano, es preciso en eso. Pablo dice, cuando fui a ustedes, yo no fui con labia y con convencimiento, con excelencia de palabra. Ustedes no son el resultado de mi convencimiento, de que yo los convencí. Yo fui con palabras sencillas, llanas. Y si ustedes están hoy en el Señor, es porque Dios se les reveló. Es porque el Espíritu Santo los convenció. No fui yo. Entonces, para que no caigamos a ninguno de los dos extremos, no estamos hablando de que el Evangelio sea algo que se tenga que convencer a otro y que debemos esforzarnos en convencer. No, debemos esforzarnos en hacer el mensaje claro, pero el que va a revelar o no es el Señor. Cuando mi hermana Jacqueline citó, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, en este sentido va en otra dirección. Usted va a predicar el mensaje lo más llano y sencillo posible. Escuche este mensaje. Usted le va a decir a un pecador, pecador,
Cristo murió en tu lugar. Cristo fue a una cruz a morir Por tus pecados. por tu pecado, para que tú seas salvo. La carne de ese pecador va a decir, este hombre está loco. ¿Y por qué? ¿Y por qué él iba a morir por mí? Es que yo no soy tan malo. ¿Y a cuenta de qué? La carne de ese hombre va a rechazar el mensaje del Evangelio. Solo aquel a quien Dios de verdad le toque y le muestra va a entender lo que es el mensaje. ¿Se acuerda el Señor diciéndole a Nicodemo? Nicodemo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor le habló en lengua, con tono gutural. ¿O qué hizo el Señor? Palabra sencilla. Sencilla y llana. Tiene que nacer de nuevo. Fácil, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, en su idioma. Y Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Tú crees que yo puedo meterme en el vientre de mi madre nuevamente para nacer? ¿Te falta un tornillo o qué? Y el Señor le dice, ¿no entendiste ese mensajito? Y eres maestro. Te das cuenta de la dependencia del Espíritu Santo. Porque no importa cuánto estudies, si el Espíritu Santo no te revela, tú no encuentras el sentido del mensaje. Por eso es que está diciendo en 1 Corintios 2 y finaliza diciendo, ¿quién puede revelar el significado de las palabras del Señor sino el que conoce la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? El Espíritu Santo. Hermano, usted va a predicar y por eso no importa que el mensaje sea sencillo, que usted lo haya trazado, que usted va a ir poco a poco, que usted tiene un tono de voz y usted tiene una dicción muy buena y que todo lo que usted dice se entiende claramente, no importa. Ore para que el Espíritu Santo sea el que revele, porque Él hace ese trabajo. Mi trabajo es exponer el Evangelio con sencillez y claridad. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al pecador para que venga arrepentido a Cristo. El trabajo del maestro es tratar de dar la clase lo más sencillo posible. Pero si el Espíritu Santo no está actuando de aquel lado, el trabajo de aquí se pierde. Yo sembré, Apolo regó. Pero el que definitivamente dio vida es Dios. Cuando dice el crecimiento, está hablando quién fue el que hizo que esa semilla cobrara vida. El sembrador al sembrarla le dio vida. El que la regó le dio vida. El Dios que diseñó esa semilla es el que al final va a decir abre o no abre, brota o no brota. El que da vida, el que nos hace entender, el que nos edifica, es el Espíritu Santo. Entonces no está diciendo Pablo, seamos muy intelectuales y llevemos esto de la manera más intelectual posible para que... No, Pablo está diciendo, seamos llanos y sencillos. Nuestro trabajo es dar una palabra comprensiva, una palabra sencilla, una palabra entendible, pero no está excluyendo Pablo el Espíritu Santo. Cuando alguien te dice, hermano, pero si el mensaje tuyo lo que hace es dar argumento, lo que hace es explicar, entonces tú quieres convencer a la gente. No, yo sé que yo no puedo convencer a la gente. Yo estoy haciendo mi parte del trabajo, pero yo sé que de aquel lado tiene que obrar el Espíritu Santo. Ese mensaje, para que sea espiritual, no tiene que ser enredado. Usted puede explicar el mensaje lo más sencillo y ser espiritual diciendo, Señor, necesito que tú le des claridad. A mí para exponer y a ellos para entender. Donde no está el Espíritu Santo no hay revelación del Evangelio. No hay revelación del Evangelio. Pueden ver la mano escribir. ¿Se acuerda quién fue? El faraón. Daniel, el Sazar. No fue el anterior a Nabucodonosor. ¿Fue Darío? Darío vio la mano. ¿Fue Darío que vio la mano? Belsasar. Creo que era el nieto de Nabucodonosor. Creo que era el Okay. nieto. Él vio la mano escribir. Él la vio. Sabía que la escritura era mala. Él sentía que había una escritura, mensaje duro, fuerte. Él sabía y presentía que no era bueno.
Pero si el Espíritu Santo no revela, hasta ahí quedaba. Faraón tuvo el sueño lo inquietó, él dice, aquí hay algo importante. Pero si el Espíritu Santo no da la interpretación, ahí queda. Usted va a predicar, usted y yo vamos a predicar, usted y yo vamos a exponer, usted y yo vamos a hablar. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo esté en el asunto. Aún las palabras sean sencillas, aún las palabras sean llanas, no se está excluyendo al Espíritu Santo. No se está excluyendo al Espíritu Santo. Pero no podemos ir al otro extremo. Ay, hermano, entonces como es el Espíritu Santo, empecemos a roncar. No. Pablo, con guianza del Espíritu Santo, Pablo, con inspiración del Espíritu Santo, está diciendo el orden. Predica con sencillez y claridad. Tiene que ser entendible. Y después que tú prediques un mensaje entendible, déjame el lugar que yo obro, dice el Espíritu Santo. Tú das la palabra y deja que yo obre. Apliquemos lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Lo material es, yo tengo que predicar un mensaje claro. Lo espiritual es el que le pone la guinda a ese mensaje, es el Espíritu Santo. Entonces, si nos esforzamos en sacar muchas letras, pero no pedimos y no rogamos y no dependemos y no tenemos al Espíritu Santo como protagonista, posiblemente tu mensaje va a ser el más bonito de escuchar, pero sin fruto. Pero sin fruto. Necesitamos las dos cosas, el Espíritu y la parte nuestra, un mensaje que se entiende. Todos los versículos tienen esa idea central. Pablo dice, debe ser entendible. Recordamos de dónde parte, mi hermano. La citara y la flauta son instrumentos inanimados, pero se le da un sentido, y si usted entiende el sentido que se le da, y usted dice, ay, ese es el tono del almuerzo, ¿a dónde corre usted? A la mesa. ¿Verdad? Pero si el tono es, hay que sacar la basura, Hay que ir a... usted agarra la cobija y hace el dormido. ¿Verdad? Porque a veces somos así. Entendemos el mensaje, pero no reaccionamos de la... Pero usted sabe que usted se está haciendo el loco. Usted sabe que lo están llamando a sacar la basura y usted está eligiendo no obedecer el mensaje, pero usted lo entendió. Ya usted es responsable. Ya usted es responsable. Entonces Pablo está diciendo, se le da un sentido a las palabras porque deben ser entendibles. El día que yo no entiendo la palabra, yo puedo decir, sí, usted me lo dijo, pero usted me lo dijo en chino. Y yo no sé hablar chino. Yo puedo ser responsable. Usted se mira que está trabajando en hoy que hay tantos patrones chinos, que usted está trabajando con un chino, hermano Gerson, y el chino le diga, chi, chun, chan, 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 y usted después diga, pero Gerson, no lo hiciste. Usted le va a decir, pero ¿y cómo lo iba a hacer? Chan, chan. Si tú me lo dijiste en chino y yo no hablo chino. ¿Lo puede hacer responsable? No. Pero si él se lo dijo en español, así sea un español machucado, y usted lo entendió y no lo hizo, usted es responsable porque usted recibió el mensaje. Cuando recibimos el mensaje de Dios, ya queda de nosotros. Queda del Espíritu Santo revelar el mensaje, pero queda de nosotros obedecer ese mensaje. Amén. Entonces cumplamos nuestra parte. Maestros, predicadores, pastores, evangelistas, el mensaje debe ser lo más sencillo de entender posible, pero recordemos, el Espíritu Santo es el que hace que ese mensaje sencillo tenga un significado espiritual profundo. No necesitas adornarlo con palabras técnicas y palabras muy profundas. No necesitas que las palabras sean hebreas. Ay, hermano, el hebreo. No. Si le estás hablando a una persona que habla español y le metes 5 palabras hebreas, estás haciendo entendible. No, ¿sabes lo que Pablo aquí dice de eso? Tú, venezolano, te le estás haciendo extranjero a otro venezolano. Porque tú hablas español y le estás hablando en hebreo. Tú te estás haciendo intencionalmente un extranjero para tu hermano. Cuidado, hermano, con ese poco de palabritas hebreas que te están hablando por allí y que algunos creen que son más santas y más poderosas. Habla español. Habla español sencillo, claro, y deje que el Espíritu Santo haga el resto.
Mi hermana Gloria y mi hermano Maestro. Hermana Gloria. Volviendo por un momento aquí bueno, en lo que dice el hermano pastor, Belsasar, cómo no se iba a sentir mal con lo que había hecho. Había mandado buscar las copas allá y habían hecho esas que hicieron con ese mundillo allá. Estaban todos depravados. Sabía que había hecho mal. Pues el que estaba desesperado, hay quien interpretaba que lo que decía eso. La conciencia la acusaba. A pesar de que era un impío, la acusaba la conciencia, porque Faraón no era ningún santo, era un impío. Y aquí cuando José, me gusta, como dice José aquí, cuando lo mandaron a buscar a la casa, que se acordó el copero, que allá había uno que le había interpretado los sueños. El copero, como hombre natural, él habló fue de José. Pero mire cómo José se presentó delante de Faraón, que me gusta. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no soy yo. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Para que Faraón pusiera la mirada en el Creador, en Dios, no en él. Eso es lo que debe haber en cada uno de nosotros. Humildad y creer que la gloria es de Dios, que es Dios el que nos usa. No somos nosotros no somos nada. Somos instrumentos de Dios. Amén. Amén. Entonces, y respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ya Dios le reveló a José y José le interpretó el sueño. Entonces, ya Faraón estaba claro lo que venía. Cumplió el Señor. Y pues se recordaba, y Faraón lo contaba y lo volvía a contar con los detalles a todos los sabios, a todos los que iban allí. Porque cuando el sueño de Dios, mire hermano, no se tiene vivito. Así tenga años, ese sueño está igualito, como que si fuera en el momento que lo ha tenido. Porque viene de arriba, del Padre de la luz, del Creador. Entonces, como dice el hermano pastor, que todo sea claro, sencillo, que se entienda el mensaje. Ahí es, José fue clarito. No soy yo, es el Señor. Es Dios el que va a mostrar a usted. Y Belsasar estaba clarito que él había hecho mal. Y con más confirmación vemos como Daniel le dijo, oye, con esa sencillez que se llegó Daniel, ojalá que fuera para tus enemigos y no para ti, lo que le iba a decir. Y cuando hablaba también, cuando hablaba el profeta, el apóstol Pablo y Pedro, decían, ellos predicaban la palabra, pero el Espíritu Santo iba dando testimonio que ahí estaba él. Ellos no decían, somos nosotros, no, es Dios confirmando la palabra. Entonces, que sea Dios que siga siendo en cada uno, predicando primeramente la palabra como es. Y que si a Dios le place sanar o hacer milagros, el Espíritu Santo, amén. Pero primeramente la palabra y que el Espíritu Santo lo vaya confirmando, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor, continúe bendición de mi hermana, amén. Amén. Entonces vemos aquí, entonces, mis hermanos, lo que es, ¿verdad? Que si no hay un mensaje, si hay un mensaje sin sentido, eso no tiene valor, no llega a ningún lado. El último ejemplo con respecto a esto, mis hermanos, está en 1 Samuel, capítulo 20, del versículo 35 al 39. 1 Samuel 20, del 35 al 39. Por eso la importancia, mi hermano, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Para poder saber interpretar, aceptar el mensaje que Dios nos da a través de su palabra, amén. ¿Alguien que lo quiera leer o lo leo yo? 1 Samuel 20, del 35 al 39. 20 del 35 al 39. Sí. Dice así la palabra del Señor. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y
a su señor. Amén. Entonces vemos aquí, mis hermanos, otra caso en la historia con David y Jonatán, que ellos anticipadamente se habían reunido y habían preparado, como se dice, un código de palabras para poderse ellos comunicar. Y vemos aquí que Jonatán salió, el hijo del rey Saúl, al campo y se llevó a un siervo del rey, a un joven que era, como se dice, fiel, de confianza al rey, no de Jonatán, del rey Saúl. Y Jonatán le iba a hacer llegar un mensaje a David. Y fíjense, mis amados hermanos, que él lo hablaba, no era por mensaje de seña ni por mensaje de humo, era eso, a voz populi, en el campo, imagínense, mi hermano, que cuando lanzaba la saeta, la lanza, y le pegaba aquel grito a aquel muchacho, ¿verdad? Y el muchachito detrás buscando la lanza. Pero vemos que las palabras que decía Jonatán, este muchacho no las entendía. Y no me dio la 39. Lee el 39 entonces, mi hermana. Me dice el 39, pero ninguna Ajá. cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Amén. Entonces, este joven, como no entendía el mensaje que estaba haciéndole llegar Jonatán a David, pues no le pudo, como se dice, declarárselo al rey Saúl. Y vemos aquí, eso fue en el caso cuando le iba a hacer saber Jonatán a David si estaba Saúl, el rey Saúl, buscándolo para quitarle la vida o bien sea para que se acercara con confianza al rey. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que ni aún escuchando, ¿verdad? Este joven las palabras a voz populi, no podía... En el idioma de él. Y en su propio idioma, exacto, no hablaba en idiomas de otra lengua, sino en su propio idioma, y este joven no lo entendía, mis hermanos. Entonces vemos aquí la importancia de nosotros saber entender, mis hermanos, el mensaje cuando viene de parte de Dios. La importancia, mi hermano, de estar prestos cuando Dios habla a nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, como se ha dicho y se seguirá diciendo en este lugar, mis amados hermanos, la importancia de Dios en nuestras vidas, la importancia del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que lo que Dios nos hable, bien sea a través del hermano pastor, a través del hermano maestro, o cuando Dios levante un profeta con interpretación, por supuesto, nosotros con humildad escuchemos, ¿verdad? Atendamos al llamado y lo pongamos por obra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nuestra edificación. Dios cuando nos habla, mis hermanos, no es para confundirnos, no es para enredarnos, es para que usted y yo, mis hermanos, nos apercibamos y así nos conduzcamos como a Él le place. Amén. Entonces la importancia que le hace ver Pablo a los hermanos de Corinto de saber entender el mensaje, de saberse comunicar entre los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y aquí, bueno, mis amados hermanos, pasamos entonces a la segunda parte de la palabra del Señor, de este estudio, el cual está desde el versículo 10 al 12. Amén. Gloria a Dios. Del 10 al 12, el cual dice así, mis amados hermanos. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, mis hermanos. Esta segunda parte la lleva por título, para que estemos unidos, debemos entender el mensaje. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Si no nos entendemos, no podemos estar unidos, mis amados hermanos. Por eso que debemos estar en un mismo espíritu, ¿verdad? Un mismo sentir.
Gloria al Señor, mis amados hermanos. Somos, como lo dijo mi amado hermano José Gregorio, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Porque entendemos el mensaje que Dios nos da a través de su santa y bendita palabra. Y aquí en la iglesia y aquí en la palabra del Señor, mis amados hermanos, hay varios pasajes, varias historias donde nos hablan acerca de esa unión, ¿ok? De saber entender el mensaje. Alguien que me esté leyendo, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 11, del versículo 6 al 9. Esa es la historia con respecto a la Torre de Babel. Ya el hermano Gerson ya estaba activo ahí. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 11, del versículo 6 al 9. Sí, amén. No la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor 9 dice, el Señor es su palabra. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada dejará de existir, ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios, gracias mi hermana. Entonces vemos aquí una historia, mis hermanos, de unión, donde se habían reunido todo este poco de hombres hablando un mismo idioma, el cual se podían entender, a los cuales se unieron para construir esa torre. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para que esa unión se disipara? Porque no era una unión para bien, confundirlo, mis hermanos. Allí Dios descendió y les repartió distintas lenguas, distintos idiomas, mis hermanos. Y cuando uno comenzó a hablar en árabe y el otro comenzó a hablar en chino y el otro en francés, y no había comunicación, no se entendía, se separaron. Y allí tuvieron que esparcirse por la faz de la tierra, como así lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí Pablo, mis hermanos, hace ver que para que pueda la iglesia mantenerse unida, para que la iglesia pueda funcionar como Dios le agrada, debemos entendernos. El mensaje sea claro, que el mensaje sea realmente, mis hermanos, como Dios lo expresa en su palabra. Por eso Cristo nos dejó su Santo Espíritu. ¿Para qué? Porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es viva, es eficaz, es la palabra del Señor, es el manual que Dios nos dejó para nosotros conducirnos sobre la tierra. ¿Amén? Para conducirnos entre tantos espacios, entre tantos ambientes, dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Señor. Y así, al aprender aquí en la casa de Dios, por supuesto, mi hermano, que todas esas enseñanzas nosotros las aplicamos afuera, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el liceo, en cualquier lugar donde Dios nos envía. Pero si continuaban con ese relajo, con esa guachafita que tenían ellos, de estar, como se dice, hablando en lengua, no para edificación de la iglesia, no para manifestar la presencia de Dios en la iglesia, sino para su ego, para su arrogancia, para su altivez, para su jactancia. Y nadie entendía, mis amados hermanos, qué es lo que iba a producir eso, no a largo ni a mediano plazo, a corto plazo, la división, la separación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no iba a haber edificación allí, no se iban a entender y cada quien iba a agarrar por su lado. Y es lo que Pablo no quería, que la iglesia se dividiera, que la iglesia, a través de, lamentablemente, de un mal funcionamiento que estaban ejerciendo allí los hermanos, se fuera a destruir esa obra que con tanto amor, Dios lo usó a él para levantar en ese lugar tan fuerte, porque era un lugar bastante terrible, un lugar de bastante pecado, y sin embargo Dios se manifestó en ese lugar. Dios
como se dice, le abrió el entendimiento a esos hombres para que reconocieran a Cristo como su Salvador, pero que lamentablemente, mis amados hermanos, comenzaron a apartarse de las enseñanzas de Pablo, comenzaron a aplicar normas, empezaron a aplicar filosofías, ideas que no concordaban con la palabra de Dios. Por supuesto, mis hermanos, comenzaron a separarse, comenzaron a dividirse, comenzaron a causar daño dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí, mis hermanos, la importancia de hablar en un mismo idioma. Como dice el hermano, tratar, por supuesto, lo que Dios nos permite, dar un mensaje, un corto pensamiento, un estudio, darlo con el entendimiento de Dios, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude. ¿Para qué? Para que lo que yo hable no sea mi criterio, no sea mi lógica, no sea mi parecer, no, mis hermanos, sino lo que Dios ha plasmado en su palabra, tratar con palabras sencillas, darlas a conocer. Y como todos, por la misericordia de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos va a dar a entender, nos va a ayudar a aceptar el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en unidad. Hoy en día, mis hermanos, verdad que por lo que hemos escuchado a los hermanos, cuando hablan, como hoy en día lamentablemente hay hermanos que se han distorsionado la palabra de Dios y están enseñando cosas, mis hermanos, que en vez de acercar, en vez de unir más a la iglesia, buscan de separarla. Y hay personas, y da tristeza porque es así, mi hermano, hay personas que de repente llegan a una congregación donde Dios está allí en su misericordia tratando de enseñar, y llega aquella persona con unas enseñanzas que no son las correctas, pero entonces las tiene arraigadas en su corazón, y cuando Dios busca de revelarla, busca de enseñarla, y para que el corazón de uno pues esté dispuesto, humildad, mis hermanos, que uno tenga que tener humildad de saber reconocer cuando nos equivocamos, cuando creemos que algo era así, y Dios a través de sus instrumentos nos enseña que no es de esa forma, sino a la manera que Él la deja plasmada en su palabra. Comenzamos a tener confrontaciones, comenzamos, como se dice, a tener pensamientos que nos separan más bien de la presencia de Dios. Aquí se ha hablado de un varoncito, de que, oye, no es por nada, muchas de sus canciones, no sé, me gustan mucho, unas alabanzas preciosas, pero que lamentablemente, mis hermanos, no estaba acorde, no estaba de acuerdo con lo que el pastor de la iglesia donde él se congregaba enseñaba. Y él lo escuchaba, pero no lo aceptaba. Y hacía lo contrario. Y eran cosas pequeñas, cosas sencillas, cosas que tal vez uno dice, bueno, no le va a llevar a condenación. Pero fíjese, mi hermano, la palabra del Señor no se equivoca cuando nos dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, mis hermanos. Y ya hoy en día, wow, ya ni siquiera se escucha la voz de Dios en sus labios. Y hoy en día son cosas que, wow, uno dice, pero este hombre como que nunca estuvo dentro de una congregación, nunca como que escuchó la palabra de Dios, cómo se ha de predicar, mis hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado. Dios nos enseña, mis hermanos, nos enseña con palabras sencillas. Y si hay cosas, y lo digo aquí delante de mis hermanos, delante de mi hermano pastor, delante de Dios primeramente, de mis hermanos, hay cosas y enseñanzas que uno les cuesta entenderla, no aceptarla, no me parece, no, hermano, sino que son como complejas. Pero como el Señor también nos dice que las cosas que no entendamos aquí, Él nos las va a revelar de arriba, gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Pero las cosas que Dios nos habla, debemos esforzarnos con su ayuda para tratar de entenderlas, recibirlas y ponerlas por obra. Amén. Hermano pastor, aleluya. Amén. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Hermano, supóngase que nos convence y abrazamos el mensaje del Evangelio sobrenatural, que es el que está ahorita predominando en cierto sentido. Hermano, acabemos esa tanta predicación. Aquí lo que nos hace falta es fuego, lengua. Vamos a unirnos y lengua para adelante y déle libertad y hable lengua y hable. No importa que no se entienda, eso edifica, eso sana, eso libera, eso lengua. Gloria al Señor, hermano. Puede ser que el Espíritu Santo
Puede ser que el Espíritu Santo esté allí, que el hermano se vaya. Hermano, qué gozo, ahora quiero más ir para la iglesia. Porque ahora yo voy para la iglesia, hermano, y se siente sabroso. No siente fuego de que entra hasta que se va. Ajá, hermano, pero, ¿sabe? Vamos a la casa. Y va un grupito que dice, hermano, yo tengo un canal que escucho. Hablan bonito. Es adventista. Pero no importa, hermano. Qué cosa más sabrosa yo oigo en ese canal. Y va otro hermano que dice, no hermano, a mí el que me gusta es un predicador mesiánico. A veces dice una que otra palabrita por allí que no me cuadra, no entiendo porque no sé todavía hebreo. Pero ya voy a comprar mi diccionario y me voy a meter en eso porque cómo me gusta. Y otro va a decir, no hermano, a mí el que me gusta es un testigo de Jehová que tiene un canal, hermano, pero qué bonito habla ese testigo de Jehová. Hermano, no necesito ser adivino. Va a pasar muy poco tiempo en el que los que estamos hundidos en el fuego y venimos todos los días a armar culto, va a pasar muy poquito tiempo cuando cada quien va a agarrar su tienda y se va a ir su grupito con los adventistas, su grupito con los mesiánicos y su grupito con los testigos de Jehová. Porque están hablando ese lenguaje. Están hablando un lenguaje que comparten y entienden. Hermano, pero aquí estamos unidos en el fuego. Pablo dice, ese fuego no une. Cuando el Señor quiso dividir a Babel, les dio lenguas diferentes. Y no hay que ser adivinos para decir, se unieron con los que se entendían entre sí. Se buscaron los grupos y mire, yo estoy entendiendo lo que tú estás hablando, vente conmigo. ¿Y se dividió en qué? En base a los idiomas o las lenguas. Pablo dice, si en la iglesia hablamos lenguas que no entendemos, pero en las casas empezamos a reunirnos, a comentar y a criticar y a señalar los grupitos, esos grupitos se van a unir entre sí y la iglesia se va a dividir y se va a destruir. ¿Quieres una iglesia unida? Abracemos una enseñanza, abracemos la enseñanza en conjunto y comámosla aquí. Porque hay hermanos que te dicen, no te comas lo del pastor, vente para la casa que yo tengo una comida diferente. Vente para la casa que yo sí te voy a decir cómo es. Vente para la casa que aquí sí yo tengo lo sabroso. Vente que yo escuché un predicador que tiene 1 millón de seguidores y esto es tremendo. Y no se comen lo de la casa para comerse lo de la calle. Ay, ¿cómo habrá hecho el diablo para dividirnos? No, hermano, el diablo no meta el diablo. Pablo aquí no metió el diablo todavía. ¿Usted le vio a Pablo mencionando al diablo aquí? Pablo dice, si no estamos hablando el mismo lenguaje, si no nos estamos preocupando por entender el mensaje, si no estamos recibiendo de parte de Dios la misma enseñanza, nos va a pasar como la Torre de Babel. Las lenguas nos van a confundir. La lengua tiene su sentido, Pablo ya le dio su sentido, ya le dio su propósito, ya es una herramienta poderosa en el sentido, pero las lenguas en sí mismas no edifican. Si la iglesia lo que hace es hablar solamente en lengua, no se edifica, se confunde. La lengua hay que darle el sentido, hay que darle el lugar, que Pablo está dando, que más adelante va a seguir precisando, pero Pablo está diciendo eso. ¿Por qué mi preocupación? Porque buena parte de la división de la iglesia es que en la iglesia están hablando lenguas que no entienden, pero en la casa están hablando sabroso lo que sí entienden. Solo que están cada quien en su grupito. Recuerda que no, el problema que había en Corintios era la cantidad de maestros que dividían la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Hermanos que dicen, no me gusta el mensaje, yo prefiero ser el grupo de los sobrenaturales, yo prefiero ser el grupo de los liberadores, yo prefiero ser el grupo de los más conservadores, yo prefiero... El hermano le tira mucho a los hebreos, pero qué sabroso es lo mesiánico, hermano. Yo no se lo he dicho al pastor porque a él no le gusta, pero yo me siento a comer con los mesiánicos, hermano, y esa comida, usted va para allá. Usted se va a terminar de reunir con los que hablan su mismo idioma. Y después no me diga que lo saque de la confusión, porque usted eligió ese camino.
Ay, hermano, yo creo que el sábado sí, yo creo que Dios es santo, hermano, pero el sábado, yo tengo una fascinación por el sábado. Usted va a parar con los adventistas. Usted va a parar para allá. Si usted no suelta esa enseñanza y usted sigue hablando y sigue reuniéndose con los que hablan ese lenguaje, usted va a parar para allá. Queremos mantener una iglesia unida. Hablemos y abracemos el mismo mensaje del Evangelio. Porque es ese mensaje, dice Pablo, que es entender ese mensaje del Evangelio lo que nos da una verdadera unidad en el Señor. No es sabernos los mismos coritos. Yo hace poco me encontré con un hermano y él gozoso me pasó una vez y me dice, hermano, estoy en Colombia, aquí estoy en la iglesia, y me mandó un selfie y atrás estaba el aviso de la iglesia. Y se tomó la foto y aquí estoy en la iglesia. Y yo le dije, hermano, ¿usted no se dio cuenta que esa iglesia es solo Jesús? No, hermano. No, ¿cómo te dice eso? Aquí cantamos los mismos coritos que allá y se predica igualito. ¿Y usted no vio el aviso? No, hermano, ¿qué tiene? Usted no sabe que dice Pentecostal Unida. Pentecostal. Hermano, pero aquí habla el Espíritu Santo, aquí cantamos, aquí se manifiesta el Señor. 15 días después me dijo, hermano, usted tenía razón. Sí, son solo Jesús. No, se fue. Ajá, ok. Bueno, nos conviene conocer nuestro mensaje para que no estemos abrazando mensajes diferentes sin darnos cuenta. Nos conviene entender nuestro lenguaje. ¿Por qué David y Jonatán se entendieron? Porque hablaron lo mismo. Hablaron y se pusieron de acuerdo y dijeron, mire, este es el significado que le... ¡Ay, gloria al Señor! ¿Se puede decir que codificaron ese mensaje? Sí, hicieron alguna forma de código. Allí, claro. Nosotros le llamamos a eso doctrina. ¿Qué es nuestra doctrina? Es la forma en que interpretamos un grupo de enseñanza y decimos, para nosotros esta es la interpretación, según la Biblia. Hacemos el esfuerzo que sea lo bíblico y creemos que es bíblico. Nosotros en la palabra interpretamos así. Esta es nuestra enseñanza. Esto es lo que abrazamos y defendemos. Hermano, pero sepa que hay 1000 enseñanzas diferentes y distintas en el mismo pasaje. Si usted no tiene clara la suya, usted va a terminar abrazando enseñanzas diferentes. Por eso Pablo, entre las cosas, no solamente dice que el Espíritu Santo edifica y da profecía, Pablo dice, también da doctrina. La profecía, lo que me edifica, también es doctrina. Si usted no está claro en su doctrina, usted se va a dejar arrastrar por doctrinas diferentes. Ay, hermano, yo escuché a una persona hablando en francés, no le entendí nada, pero se veía tan bonito. ¿Usted ha escuchado a un francés hablando, hermano? Oye, hermano, le puede estar diciendo a uno las barbaridades que quiera y uno está embobado y dice, ay, qué bonito. ¿Verdad? Aunque yo no entiendo. Yo no entiendo qué está diciendo, pero qué bonito suena. Cuidado, porque esa estrategia a veces la usa el enemigo. Habla con un tono muy bonito y la gente se termina persiguiendo algo que ni siquiera entiende, no sabe lo que hay de trasfondo. Entendamos el mensaje. ¿Por qué le decimos a nuestros jóvenes, aprendamos a predicar con claridad, a sacar el mensaje que está allí en la palabra y a no abrazar un mensaje porque suene bonito, sino que seamos realmente celosos en decir, hermano, usted habló muy bonito, pero tengo un problema. No entendí en la palabra lo que usted está diciendo. Me gustó lo que dijo, pero cuando lo busco en la palabra no está. Entonces, ese celo deberíamos siempre tenerlo. No me importa si suena bonito o menos bonito. Lo que en verdad más me importa es que sea conforme a la palabra. Amén. Mi hermano. Amén, gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Vemos otro caso aquí, mis hermanos. Ese lo voy a estar leyendo. Amén. Mateo, capítulo 13, del versículo 18 y 19. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender el mensaje del Evangelio,
Mismo Cristo, mis amados hermanos, nos los hace ver, nos los advierte, mis amados hermanos, que debemos nosotros entendernos. Porque si no estamos dispuestos a con humildad aceptar la enseñanza, va a llegar el enemigo, vamos a ser presa fácil del enemigo, y no porque el enemigo me cegó, sino porque lamentablemente no estuve dispuesto, no estuve presto a escuchar la voz de Dios a través de su enseñanza, pues fácilmente aquello que Dios, palabra preciosa, palabra de poder, la palabra de Dios, palabra de poder que redarguye, que enseña, que instruye, que nos guía a toda justicia, mis amados hermanos, pero que si no le prestamos atención para entenderla y aceptarla, mis hermanos, el enemigo nos las quita y nos desviamos, mis hermanos, y podemos agarrar, como dice el hermano aquí presente, cualquier otra viento de doctrina que se parece, pero que no es lo mismo, amén. Y no es por parecer, mis amados hermanos, es lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que usted y yo debemos procurar cada día poner en práctica, vivirla, amén, para honrarle, para agradarle cada día más. Y a su nombre, gloria a Dios. Y fíjense, algo de humildad, porque la verdad que la humildad debe estar presente en la vida del cristiano. Es manifestación del fruto del Espíritu Santo, amén. Y eso lo vamos a ver, ¿dónde vamos a ver esa manifestación bonita? En Hechos, capítulo 8, del versículo 30 al 35. Hechos 8, del versículo 30 al 35. Cualquier cosa, si no lo tiene, mi amado hermano, yo lo leo, amén. No se preocupen por eso. Vamos a estarlo leyendo así. La bendita palabra del Señor dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Este eunuco estaba leyendo al profeta Isaías y Dios, a través de su Santo Espíritu, movió a Felipe para que llegara donde estaba el eunuco, llamado Felipito. Felipe, mis amados hermanos. Y está leyendo Isaías. Y le pregunta Felipe al eunuco, ¿entiende lo que estás leyendo? Y lo estaba leyendo, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Estaba leyendo. No es que estaba ahí parafraseando, estaba allí haciendo un curso de... No, él estaba leyendo al profeta Isaías. O sea, quiere decir que este hombre, este eunuco, al parecer tenía conocimiento de la escritura hebrea. El conocimiento que él tenía era superficial, por encimita, mis amados hermanos. Pero no entendía el mensaje, no comprendía de qué se estaba, a quién se estaba refiriendo Isaías cuando estaba leyendo esa porción. Y fue cuando él aceptó en su corazón que necesitaba de alguien que le hiciera saber de qué se trataba ese mensaje. Y a él reconocer que no entendía y que estaba dispuesto a que fuera enseñado, Felipe abrió su boca y comenzó a partir de allí a hablarle acerca de ¿qué? Del Evangelio, de Cristo Jesús, del Salvador de la humanidad, mis hermanos. Mientras tanto, este hombre, el eunuco, a pesar que le gustaba
Se veía que le gustaba las cosas de Dios, leer la palabra. Él no estaba leyendo Condorito, no estaba leyendo comiquita, nada. Estaba leyendo, era la palabra de Dios. Estaba fascinado por las cosas de Dios. Le agradaba las cosas de Dios, pero no la entendía, mis amados hermanos. Es decir, que solamente era como un simpatizante pues, de la palabra de Dios, pero no formaba parte del cuerpo de Cristo, no formaba parte de la iglesia, porque aún no lo había entendido, no había entendido todavía el mensaje del Evangelio. Y en lo que Felipe se lo hace saber, se lo aclara, ¿el qué? Lo recibió y lo aceptó. Y a partir de ese momento, mis amados hermanos, ese eunuco formó parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Formó parte, su nombre, escrito allí en el libro de la vida, mis amados hermanos. Amén. Entonces vemos la importancia en nosotros, que podemos tener la palabra de Dios, podemos tenerla, mis hermanos, debajo del hombro. Debajo, sí, yo dije que del hombro. Debajo del brazo, mis amados hermanos. Pero si no tenemos la guía del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, no tenemos, mis hermanos, instrumentos que Dios usa para hablarnos y hacernos entender, porque ciertamente, mis hermanos, en nosotros el Espíritu Santo mora. Pero hay enseñanzas que, oye, que cuestan un poco entenderlas, ¿verdad? Pero para eso Dios puso ¿a quién? A sus instrumentos, mis amados hermanos. El Señor bendijo en su gracia, en su misericordia, repartió ministerios. Y esos ministerios, mis amados hermanos, Dios los usa para su gloria, para edificación de la iglesia. Lo que está en nosotros es que, con gozo, con alegría, recibirlo, aceptarlo y ponerla por obra. Mi hermana Ruth. Y luego mi hermana Gloria. No, hermana Ruth. El Señor le siga bendiciendo. Amén. Estaba escuchando esto del monóculo y me trae recuerdo también la parte de la manera como Dios quiere que nosotros nos enteremos de las cosas, ¿no? Porque eso puede haber pasado y como tantas cosas que pasaron y no quedaron escritas. Pero Dios quería que eso quedara escrito para que nosotros lo supiéramos. Y este hombre, el Señor hizo algo extraordinario porque él transportó a Felipe para allá. O sea, no fue que Felipe iba pasando por ese camino y lo vio y no. Fue algo que fue extraordinario, algo que no era usual. Y sucedió eso. Y me recuerda cuando Pedro también tuvo el sueño con Pedro cuando se le predicó por primera vez que aquel hombre que era bueno, Cornelio, que hacía buenas obras y que Dios pudo haber tratado con él de otra forma y que también fuera al cielo, pero Dios quería que nosotros supiéramos el primero que se hace cristiano, pues que se hace seguidor de Cristo a través de esta palabra, de la predicación de Pedro. Y me llamó la atención la forma extraordinaria como Dios le hizo entender a través de una profecía, a través de una manera no diferente, aunque pareciera algo distinto, pero el Señor es el mismo. El Señor le está haciendo entender a Cornelio, el Señor le hizo entender a Felipe, a este eunuco. Y el Señor permitió que eso quedara escrito para que nosotros viéramos que no era una sola forma, o sea, una profecía puede venir de diferentes formas, pero siempre va a ser a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que el mensaje de la palabra del Señor nos une, amén. No nos divide, no nos separa, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Allá en la Torre de Babel nos separó. Nos unió, amén. Mi hermano pastor. Aleluya, mi hermano pastor. Hermano, en estos días escuchaba una hermana que decía lo importante que es tener al Espíritu Santo, y ella decía, por lo menos yo cuando me voy a vestir, en la mañana lo primero que hago es decir, pararme frente al escaparate y decirle, ¿qué vestidos quiere que me ponga hoy? Porque un día él me dijo, hoy te quiero de negro, y me vestí de negro, y ese día fui a predicar una campaña y la pastora me dijo, ay pastora, yo una vez tuve una visión y yo la vi a usted dándome una revelación del código espiritual y usted estaba vestido con ese vestido negro que carga. Está viendo lo importante que es, hermano, vestirse con la dirección del Espíritu Santo. Otro hermano lo escuché diciendo, yo no sé cuánto ustedes saben, hermano, y quiero disculparme con ustedes, el hombre espiritual ora por lo menos más de 4 o 5 horas al día.
Por lo menos eso es lo que se vende desde el Evangelio sobrenatural. Yo me disculpo, no estoy en ese grupo. Entonces este hombre estaba aclarando el asunto. Él dice, ¿de qué te vale orar 4 o 5 horas si no oras con entendimiento? Yo te voy a decir lo que a mí el código espiritual me ha revelado. Un día el Espíritu Santo me dijo, no abrirás tu boca. La primera hora de oración será meditación profunda, pidiéndole a Dios sobre qué vas a orar. Así que la primera hora, Calladito. no abres la boca. La primera hora le dice, Señor, ¿sobre qué quieres que ore hoy? Y después que Él te haya dicho, es que tú vas a empezar a orar. Este tipo de mensajes parecen muy espirituales, parecen muy de Dios, pero la verdad son fanfarronerías de hombres que se quieren hacer ver espirituales. Pablo, en su palabra, dice, comencemos por entender el mensaje de Dios y luego el Espíritu Santo hará el resto. Comencemos por entender lo que ya Dios ha revelado. No comencemos por los misterios. Comencemos por lo revelado. Comencemos por entender lo que se puede entender y pidámosle a Dios dirección y discernimiento sobre aquellas cosas que no se pueden entender. Hermano, tratar de entender la palabra no te hace un intelectual sabiondo. Tratar de entender la palabra hace, no sé si recordamos lo que dijo la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo. Y Él dijo, hay gente a quien le llega la semilla del mensaje, pero por no entenderla, ¿cómo lo dijo el Señor? ¿Por no qué? Por no entenderla. Es el Señor el que hace énfasis. Esa gente no se preocupó en entender. Y como no entendió, llegó el enemigo y se le hizo fácil. Le quitó la semilla, le quitó la palabra, le quitó la enseñanza, lo sacó del camino. Porque esa semilla no echó raíz. Si tú estás claro en el Señor, si tú tienes la certeza y la seguridad que lo que tú estás practicando es lo que la palabra de Dios dice, y no una improvisación, ni una labia, ni una verborrea del pastor o del evangelista, sino que es el mensaje que Dios dejó plasmado en su palabra desde hace más de 4000 años, eso no te lo va a quitar cualquiera. Pero si tú danzas de emoción al mensaje pastoral, mañana vas a otro pastor que tiene más labia, más verborrea y te hace danzar más, te vas a ir y vas a moverte al son del pastor que te toque. No, nosotros debemos movernos al son de la palabra de Dios. Y para poder afirmarnos en la palabra, no basta decir, aquí estoy, aquí me quedo. Aquí estoy, aquí me quedo. He escuchado hermanos que dicen, de aquí no me voy. Y fue el último día que lo vi en la iglesia. He escuchado hermanos que dicen, de aquí no me saca nadie. Y no los he vuelto a ver. No es cuestión de determinación personal. Es escuchar la palabra y practicarla. Recordamos qué fue lo que el Señor dijo que hacía la diferencia en edificar en la arena a edificar en la roca. ¿Qué hacía la diferencia? ¿Qué me ayuda? ¿Qué hace la diferencia entre alguien que edifica en la arena y alguien que edifica en la roca? La profundidad que da y que se pega a la roca, el que edifica la roca. Ajá. Esa es la figura, esa es la parábola. ¿Cuál es la sana interpretación de esa parábola? ¿En qué? En Cristo. En la palabra. ¿Quién edifica en la roca? El que edifica en la palabra. ¿Cómo yo edifico en una palabra que no entiendo? ¿Cómo yo me abrazo a una verdad que no entiendo? A mí me dicen que es así y yo lo creo. Eso sirve para comenzar. Pero si Dios me dio la palabra para que yo eche raíz y yo no la uso, mañana alguien me va a decir, estás equivocado. Usted ve en el Antiguo Testamento hay un caso de dos profetas, el profeta viejo y el profeta joven.
Dios manda a un profeta joven y le dice, mira, vas a ir a este lugar, vas a dar este mensaje y te vas a regresar. No te vas a parar a comer con nadie, no vas a compartir con nadie, te vas a regresar por un camino diferente. El hombre fue, cumplió, dio el mensaje, pero de regreso se le acercó un profeta viejo y le dijo, Dios me dijo que vayas para mi casa y comas conmigo. Él dijo, wow, Dios cambió de parecer. Y por no abrazar la verdad que Dios le había dado, que él había visto que se había cumplido, terminó quebrantando el mensaje que Dios le había mandado. Amados, no seamos tan fáciles de movernos. Abracemos la palabra, abracemos lo que ella nos enseña, seamos celosos, no tengamos por hombres de Dios a los que, hermano, cuando la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, le voy a decir algo que no está en la Biblia y aquí le voy a pedir tal vez que haga un esfuerzo por creerme, porque no está en la Biblia. Pero lo voy a decir así. Cuando la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, estaba el bracito de más de uno. Ay, hermano, cuando yo veo a ese hermano, mire los pelitos aquí, hermano, mire, eso es Dios. Eso es Dios. Hermano, esos pelitos son engañosos. A veces se te paran y no es Dios nada. Es alguien que te está hablando bonito y tu corazoncito hace que los pelitos se ericen. Y de repente viene un falso profeta y te habla en francés en el oído y se van a erizar todos los pelitos. No confíes en los pelitos de tu brazo. Confía en la palabra. Porque el hombre naturalmente es muy fácil de dejarse sugestionar. A Samuel lo sugestionó cuando vio el hijo de Isaí. Alto como Saúl, dijo, ciertamente delante de Jehová está su ungido. Sus ojos lo engañaron. Su corazoncito humano lo engañó. Por eso, amado hermano, tú quieres estar firme en el Señor, preocúpate por aprender de la palabra. Y con humildad dile, Espíritu Santo, ayúdame a afirmar, a entender, a comprender. Porque yo no quiero dejarme llevar por cualquier aire de doctrina. Yo no quiero dejarme llevar por todas las locuras que por allí hay alguien que dice, para que ahora vea que se ha levantado profeta de Jehová. Hermano, hoy en día no hay profeta de Jehová que se levante por encima de esa palabra. Conoce la palabra. Y tal vez Dios te permita escuchar muchos profetas que te den algún mensaje que sea de bendición para tu vida. Pero ninguno de ellos va a estar a la altura de lo que ya Dios habló en su palabra. Abracemos la palabra en primer lugar, seamos celosos y no nos dejemos llevar por la emoción humana. Seamos celosos en el Señor. Y el primer paso de un hombre y una mujer verdaderamente espiritual. Y no estoy cerrando la clase, voy a cerrar mi participación. Un hombre verdaderamente espiritual se preocupa por entender. El primer paso de un hombre de Dios es entender lo que la palabra dice. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Ese es el primer paso. No, hermano, el primer paso es obedecer. ¿Cómo obedece lo que usted no entiende? ¿Ve? Usted para poder obedecer tiene que entender. Si no, va a obedecer de una manera no firme. ¿Por qué ese hombre, el profeta joven, cambió? Porque él no se preocupó en entender lo que Dios le dijo. Si él hubiera entendido lo que Dios le estaba diciendo, él dice, no, tú no me vas a hacer cambiar. Yo sé quién me lo dijo, yo sé lo que me dijo y yo sé que él no cambia. Cuando tú no estás firme en eso, cualquier aire de doctrina, cualquier apariencia. Ay, hermano, si yo lo vi hasta fuego tenía alrededor, 2 alitas le salían. Sí, hermano, justamente donde estaba parado había una sombra y yo veía detrás de él, hermano, y se le veían 2 figuras de alas, hermano. Eso era algo maravilloso, angelical. Eso está confundiendo a más de un hermano. Están viendo ángeles y no están viendo muchas veces cuernos que tienen más de uno de esos ministros. Amén. Mi hermano por allá. Una pregunta ahí fue en Saúl, cuando no valoró la
primogénita por ahí. No valoró La primogenitura. Él no entendía eso o no lo estaba valorando. No, él no lo entendió. Él dijo, ¿con qué se come eso? ¿Para qué me sirve eso? Después que la vendió fue que se enteró para qué le servía. Pero al primero dijo, te la vendo porque al final de cuentas, ¿para qué me sirve? Si él hubiera sabido para qué le servía, él no la vendía. Pero por no preocuparse en entender qué es lo que Dios había puesto en sus manos, él menospreció lo que Dios le dio. Hermana Jenny. Amén, no, lo importante es, como dice el pastor, cuando él narra las dos historias del profeta Menor. joven y el Ajá, bueno. viejo, el Señor le da a él una recomendación. Y es lo que el Señor nos da aquí, que cuando venimos a su casa, venimos a aprender. Si venimos a aprender, tenemos que tener reverencia, porque toda esa palabra va a estar en nosotros si a veces estamos hablando con el de al lado, o salimos, o entramos. Entonces, si el enemigo de por sí se quiere llevar lo que el Señor nos está tratando de enseñar, nosotros también tenemos que poner nuestra parte y estar atentos. Y me acuerdo de la hermana Noelí que pasa y dice, una hermana o un hermano que diga, es el Señor también a través de ella, como les quedó algo, les Amén. enseñé. ¿Quién puede decir? Porque es difícil que el maestro esté dando la clase y me imagino que el papel del maestro es que lo que estemos aquí nos llevemos algo, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte y estar atentos a lo que el Señor está hablando. Amén. Gloria a Dios, amén. Ya, entonces, parte de lo que acaba de decir la hermana Jenny tiene que ver con esta tercera parte, ¿ok? En la cual se clasificó la clase, la cual está en el versículo 13 y 14, el cual dice así: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Este lleva por título, ¿cómo produce fruto la palabra? El primer paso, no es el único, el primer paso es entendiendo lo que dice la palabra. Amén. Eso lo vamos a estar buscando en Isaías, capítulo 55, y voy a estar leyendo versículos del 2 y el 3. Y dice así la palabra del Señor: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios a través de Isaías nos da alimento. Y ese alimento lo recibimos ¿de dónde? A través de la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios, pero es necesario que esa palabra usted y yo la entendamos. Y para poderla entender hay que prestarle oído, prestarle atención, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que Dios cuando nos hable, Dios cuando nos muestre, Dios cuando nos enseñe, podamos atender ese llamado, comprenderlo, valorarlo y ponerlo por obra. Como acaba de decir el hermano pastor con respecto a ese profeta. Si Dios te dio la enseñanza, si Dios le dio el mensaje, le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer, Dios no tiene sombra de variación, mis amados hermanos. Él lo que tenía era que cumplir. Así se le revelara otro ángel. La misma palabra de Dios nos lo dice, mi amado hermano, que así viniera un ángel, descender del cielo con otro evangelio. No lo recibamos, mis hermanos, no lo aceptemos. Entonces, lamentablemente, cuando realmente no le prestamos atención al Señor, no prestamos atención, no prestamos oído para entender la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina, mis hermanos, nos agarra, así como los virus, lo recibimos y nos enfermamos. Y la idea no es esa, mis amados hermanos. La idea es que usted y yo cada día estemos sanos, nuestro corazón, nuestra mente, procurando que agradar, honrar a Dios, servir a Dios en espíritu y en verdad. Que las cosas que a Dios no le agradan,
y que estoy seguro que hay en ti, porque en mí, les digo una cosa, mi hermano, en mí hay más todavía, pero aceptémosla, mi amado hermano, y procuremos con la ayuda de Dios, cada vez que nos hable, Dios mío, allí yo estoy fallando, allí está la debilidad, ayúdame para poder resistir, para poder recibir tu palabra y resistir eso que tú sabes. Y que cada vez que vengo para la iglesia, en ocasiones cuando se me olvida y estoy ahí, tú sabes, coqueteando con aquello, vengo a tu casa, Señor, y en tu amor y en tu misericordia me hablas. ¿Para qué? Para que yo te escuche, para que prestes oído y entiendas lo que yo quiero que tú hagas. O dejes de hacer lo que estás haciendo que no es de mi agrado. Dios, mis hermanos, es bueno, es clemente para con nosotros. Y Él cada día nos habla, cada día, mis hermanos, Él quiere que usted y yo prestemos oído, prestemos atención y entendamos, mis hermanos, lo que Él cada día nos quiere enseñar para el bienestar de nuestras vidas, para edificación como persona, edificación como iglesia, mis amados hermanos. Cuando le dice Pablo a los hermanos, el hablar en lengua va a edificar ciertamente, va a edificar al que tiene el don de lengua, pero no edifica a la iglesia. Ese don, ¿sabe cómo? Es para beneficio, ciertamente, pero ¿sabe cómo edifica más? ¿Sabe cómo ayuda más? ¿Sabe cómo enriquece más a la persona? Entendiéndolo, interpretándolo. Por eso la importancia de pedirle a Dios cada día, mis amados hermanos, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entenderla y ponerla por obra. Mi carne es débil. No sé si a usted le ha pasado, mis amados hermanos, pero hay cosas que el enemigo, que el Señor nos reprenda, estuvimos en sus garras, ni siquiera en sus manos, en sus garras, atrapados y durante mucho tiempo. Y este cuerpo todavía está en nosotros, este cuerpo todavía es terrenal. Y el enemigo, cuando a veces uno no se percata, hermano, se presenta de una manera tan, ¿por qué no se va a presentar con cacho? Como dice el hermano ahí que le ve las alas, pero él se tapa los cachetes, tapa los cachos, no sé qué se irá a ponerla, porque no es un ángel de Dios. Tiene unos cachos y de alguna forma se los camuflajea para que no lo veamos. Y a veces, mi hermano, cuando uno hace así, si uno no, como que lo adormece. Esa debilidad que te presenta el enemigo, que está en mí, porque hay aún debilidades en nosotros, está en nosotros, busca de seducirnos, busca de qué, de engañarnos. ¿Para qué? Para que resbalemos y caigamos. Y Dios por eso quiere que su palabra, mis hermanos, la entendamos. Para que cuando venga el enemigo disfrazado, mis amados hermanos, ¿de qué? No sé. Dios sabe cuál es tu debilidad, Dios conoce mis debilidades. Venga disfrazado para quererte engañar, para quererte sobornar, para quererte seducir. Y estemos claros, estamos entendidos en la palabra de Dios, Dios nos va a permitir que tú y yo nos apercibamos. Dios, estemos, como se dice, en alerta, estemos prestos para no dejarnos engañar y caer en las garras del enemigo. Este profeta, viendo todavía la gloria de Dios en lo que lo mandó a hacer el Señor, ya era nada más agarrar el camino que Dios le había tomado y se le presentó a aquel hombre. No había en él aún ese entendimiento, no había aún en esa certeza de lo que Dios le había hablado y por supuesto se dejó, creo que fue la hermana Gloria que dijo que yo también soy profeta. No, vale, somos hermanos. ¿Ah? Solidario porque creo que me entierran ahí con el profeta. No, mis amados hermanos. No, mis amados hermanos. Era un profeta verdadero, ¿vale? Gloria al Señor, amén. Y bueno, mis amados hermanos, para concluir, en Génesis, otro ejemplo aquí, mis amados hermanos, de la importancia de verdad de entender el mensaje. Dios quiere que tú y yo seamos entendidos, mis hermanos. ¿Para qué? Para que lo que Él nos hable lo podamos
manifestar en nuestro diario vivir. Amén. En Génesis, mis amados hermanos, en el capítulo 42, versículos 23 y 24, dice así la palabra del Señor. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Amén. Vemos aquí cómo José no fue reconocido entre sus hermanos. Me imagino que estaba más gordito, estaba, no sé, la vestimenta, todo aquello. Bueno. Y bueno, no sé, yo lo vi en las películas que le pintan los ojos, el maquillaje. No lo reconocieron los hermanos. ¿Ah? Ese fue a Sansón. Ese fue Sansón. Que les... No, que le pintaron los ojos. Ajá. Entonces, mis hermanos, no lo reconocieron sus hermanos. Y jugó vivo. José le jugó vivo allá a los hermanos. ¿Por qué? Porque, claro, los hebreos, me imagino que para poderse comunicar con los de Egipto, tenían que conocer el idioma de ellos, pues, para poder transar los negocios. No, digo, ahí en ese escenario a lo mejor había intérpretes, porque acuérdense que en ese tiempo hubo hambre en esas regiones. Ajá. Y Egipto en ese entonces era un país poderoso, pues, o sea, tenía... Porque justamente Dios estaba con José allí, que le dijo que hiciera lo que hiciera Faraón, y entonces Egipto era la única tierra que tenía alimento, y por eso es que muchos alrededores de otros idiomas, yo presumo que ahí había intérpretes. Claro, José no sabía que iban a llegar los hermanos. Él se conmocionó cuando lo vio, que también se le cumple el sueño a José, que hace años había visto que la espiga de él se erigía mientras la de sus demás hermanos se inclinaba. Entonces José interpretando también allí que se le cumplió lo que Dios le había dicho. Y él se conmocionó cuando lo vio, entendió el idioma porque es hebreo, pero él había dominado también el idioma egipcio. Entonces él allí comenzó a lo mejor me imagino que estaba confundido, porque ¿qué hago ahora, mis hermanos? Y entonces, claro, Dios le fue dando cómo él fue tratando a sus hermanos para descubrir su corazón. Amén. Entonces vemos aquí, ¿por qué digo que jugó vivo? Porque ciertamente, como dice el hermano José, ya José sabía el idioma hebreo, pero sus hermanos vieron cuando él pidió intérprete. Entonces, ¿qué decían los hermanos? Este no sabe nuestro idioma, y empezaron a cuchichear, a hablar entre ellos, donde ellos manifestaron, mis amados hermanos, lo que hicieron después que vendieron al hermano, donde uno de ellos dijo que ciertamente que no debían haber hecho esa maldad. Y sus hermanos hablando allí y reconocían que lo que habían hecho con José era mal. Por supuesto, José tenía esa ventaja de los estaba escuchando y por supuesto, wow, vio el arrepentimiento que tenían sus hermanos. Y bueno, fíjense, mis amados hermanos, la ventaja que tenía allí José sobre sus hermanos, ¿de qué? De entender el mensaje, de lo que ellos estaban allí manifestando. Vemos que nosotros, mis amados hermanos, entender el mensaje de Dios, comprender lo que Dios nos habla a través de su palabra, trae ¿qué? Beneficio para nuestras vidas. Dios dejó su palabra, mis amados hermanos, para el bienestar nuestro, para el bienestar de su iglesia. Amén. Así que con humildad, con amor, cada día debemos que recibirla, aceptarla, deleitarnos en ella, mis amados hermanos, a fin de que podamos cada día agradarle, honrarle a Él como solamente Él se lo merece. Amén. Las cosas que no son de agrado para Dios, con su ayuda, con su Santo Espíritu, las vamos a ir cada día, como se dice, sometiendo, crucificando. ¿Que vamos a fallar? Sí, mis amados hermanos. A pesar de que la palabra del Señor nos enseña las cosas que no son gratas para Dios, en este cuerpo, mis amados hermanos, que aún está en un cuerpo de pecado, de debilidades, habrán cosas, no porque, mis hermanos, no es porque no le entendí, como dice mi hermano pastor, sí le entendí, pero un momento de descuido, un momento de ¿cómo se dice?, de quitar la mirada de Cristo, mis hermanos, caigo, resbalo. Pero la misericordia de Dios está aún presente en mí. ¿Por qué?
porque Él sabe cuán débil soy. Él sabe que no lo hice para querer, como se dice, ir en contra de su palabra, para no aceptar lo que Dios me quiere decir a través del pastor, a través del instrumento que está usando, sino reconocer, Señor, te fallé. De verdad que aún en mí está esa naturaleza humana. Ayúdame, que tu santa presencia de verdad me ayuda a reconocer que estoy errado o que estaba errado y que con tu ayuda me pueda yo enderezar. Y en esa lucha, mis hermanos, esa lucha va ¿hasta cuándo? Hasta que llegue lo perfecto, lo glorioso, lo maravilloso, lo divino, que ya está más cerca de lo que usted y yo lo creemos, mis amados hermanos. La venida del Señor de verdad está a las puertas. Así que, mis hermanos, mantengámonos en Él, en su presencia gloriosa, para que así cuando llegue ese día, mis amados hermanos, nos encuentre el Señor haciendo su santa y gloriosa voluntad, la cual cada día Él nos las revela, Él nos las muestra, nos las enseña, nos las recuerda. ¿A través de qué? De su santa y bendita palabra. No sé si mi amado hermano pastor, mi hermana, ¿quién va? Nuestro hermano Luis Maldonado, padre. ¿No? Entonces, mis amados hermanos, amén, amén. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque aquí también está el don de Dios, el don inefable. Amén. Misericordia y en la acción de gracia para por los ministros, los santos, y que el Señor siga, como se dice, abundando y sobreabundando esa buena semilla. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces que esa semilla, mis amados hermanos, cada día procuremos regarla con el amor de Dios. Amén. Que cada día nos desprendamos al no vivir para nosotros, sino para vivir para Cristo. Amén. Para su gloria, para su honra y su alabanza. Les invito, mis amados hermanos, a estar sobre sus pies para darle gracias al Señor porque ha sido bueno nuevamente con nuestras vidas. Amén. Señor y Dios, Padre de misericordia, nuevamente, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia